en mi cumpleaños, la esposa de mi hijo me llamó reliquia podrida frente a los invitados. Sonreí y me fui. Al día siguiente, se llevó una sorpresa al intentar acceder a la cuenta de la empresa. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nunca imaginé que mi cumpleaños número 70 se convertiría en el día que todo cambiaría. El comedor de mi casa estaba lleno del cálido resplandor de las velas, el aroma de las gardenias flotando en el aire y el suave murmullo de conversaciones de invitados que conocía desde hacía décadas. Todo parecía perfecto, tal como lo había planeado. Aileen se deslizaba por la habitación con su vestido de diseñador, esa sonrisa ensayada pegada en su rostro mientras interpretaba el papel de la nuera perfecta. Había insistido en ayudar con los arreglos, y tontamente, la dejé. Después de todo, estaba esperando a mi futuro nieto, y quería creer que la maternidad podría suavizar los bordes filosos que siempre había percibido bajo su exterior pulido. El momento llegó durante el brindis. Andrés se puso de pie, copa en mano, y comenzó a hablar sobre la familia y la gratitud. Sus palabras eran cálidas pero se sentían ensayadas, como si Aileen le hubiera enseñado qué decir. Entonces ella se puso a su lado, su mano descansando sobre su vientre a un plano, y pidió la atención de todos. Creo que es maravilloso que estemos todos aquí celebrando, dijo, su voz cargada con ese tono particular que usaba cuando quería sonar sincera. Pero también creo que es hora de que reconozcamos algunas realidades. Mi estómago se tensó. Algo en su tono me advirtió que esto no iba por buen camino. Lorenza ha sido una parte importante de nuestras vidas, continuó, su voz volviéndose más fuerte, más segura. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que es hora de que las nuevas generaciones tomen las riendas. Especialmente ahora que vamos a tener un bebé. Los murmullos se extendieron por la habitación. Podía ver las caras confundidas de mis invitados, algunos incómodos, otros curiosos por ver hacia dónde se dirigía esto. Lo que quiero decir, Aileen pausó dramáticamente, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en toda la noche, es que algunas personas simplemente no pueden aceptar cuando su tiempo ha pasado. Cuando se convierten en reliquias podridas que se aferran al pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofeteado. Las palabras golpearon mi pecho como piedras frías. Reliquias podridas. En mi propia casa, en mi cumpleaños, frente a personas que me habían conocido por 30, 40 años. Busqué los ojos de Andrés, esperando ver shock, indignación, cualquier signo de que defendería a su madre. Pero lo que vi fue peor que la crueldad de Aileen, vi incomodidad, sí, pero también alivio. Como si ella hubiera dicho algo que él había estado pensando pero no se atrevía a expresar. Aileen, murmuró finalmente, pero su voz no tenía fuerza. No era una reprimenda, era apenas una sugerencia tímida de que tal vez había ido demasiado lejos. No, Andrés, ella continuó, ahora completamente envalentonada por su silencio. Es hora de ser honestos. Tu madre necesita entender que ya no es la cabeza de esta familia. Ese lugar me pertenece ahora, y pronto a nuestro hijo. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre mí. Algunos parecían mortificados, otros curiosos por mi reacción. Podía ver a mi amiga Carmen con la boca abierta, claramente horrorizada por lo que acababa de presenciar. Durante un momento que se sintió como una eternidad, me quedé inmóvil. 70 años de vida, 45 años de viudez, décadas construyendo todo lo que esta familia tenía, y esta mujer que había conocido por apenas 5 años se atrevía a llamarme una reliquia podrida. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de sentir la rabia que esperaba, sentí una claridad fría y cristalina. Era como si una niebla que había estado nublando mi visión durante años finalmente se hubiera levantado. Sonreí. No la sonrisa forzada que había estado usando toda la noche, sino una sonrisa genuina, casi divertida. Me puse de pie lentamente, mi espalda recta a pesar de mis 70 años, y alcé mi copa. Gracias, Aileen, dije, mi voz clara y tranquila. Ha sido muy esclarecedora esta noche. La confusión cruzó su rostro. Esto claramente no era la reacción que esperaba. Disfruten el resto de la velada, continué, dirigiéndome a mis invitados. Yo me retiro temprano esta noche. Caminé hacia la puerta con toda la dignidad que pude reunir, sintiendo las miradas siguiéndome. En el umbral me detuve y me volví una última vez. Ah, y Aileen, dije,
mi sonrisa nunca vacilando, espero que hayas disfrutado la fiesta. Podría ser la última que organices en esta casa. Esa noche, acostada en mi cama, no lloré. En cambio, comencé a planear. La mañana siguiente llegó con una tranquilidad que no había sentido en años. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez sin el peso familiar en el pecho que me había acompañado durante tanto tiempo. Preparé mi café en silencio y me senté en la terraza, observando el jardín que había cultivado con mis propias manos décadas atrás. A las 9 en punto, mi teléfono sonó. Era Andrés. Mamá, su voz sonaba tensa, casi culpable. Sobre anoche. Aileen estaba muy emocional. El embarazo, ya sabes. No quiso decir esas cosas. No quiso decir qué cosas, mijo, pregunté con voz serena. ¿No quiso llamarme reliquia podrida, o no quiso decir que ya no soy la cabeza de esta familia? El silencio del otro lado me dio toda la respuesta que necesitaba. Ella solo quiere lo mejor para la familia, murmuró finalmente. Qué interesante, respondí. Porque yo también quiero lo mejor para la familia. De hecho, ya tomé algunas decisiones esta mañana. ¿Qué tipo de decisiones? Nada de lo que debas preocuparte por ahora, dije. Dale mis saludos a tu esposa. Colgué antes de que pudiera responder. 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Aileen, y su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Lorenza, ¿qué diablos hiciste? La pregunta salió como un rugido apenas controlado. Buenos días, Aileen. ¿Cómo amaneció la futura mamá? No te hagas la graciosa conmigo. Intenté acceder a la cuenta de la empresa esta mañana y está bloqueada. El banco dice que no tengo autorización. Sonreí mientras sorbía mi café. Qué extraño. ¿Estás segura de que alguna vez tuviste autorización? Por supuesto que la tengo. Andrés me dio acceso hace 2 años. Manejo todas las finanzas de la empresa. Ah, sí, dije pausadamente. Manejas las finanzas. Pero dime, Aileen, ¿alguna vez te preguntaste de quién era realmente la empresa que manejas? El silencio del otro lado se alargó. Podía prácticamente escuchar los engranajes girando en su cabeza. Es de Andrés, dijo finalmente, pero su voz había perdido su seguridad anterior. ¿Eso crees? Me recliné en mi silla, disfrutando cada segundo. ¿Te enseñó alguna vez los documentos de constitución? ¿Los papeles de propiedad? Claro que es de él. Su padre le dejó la empresa. Su padre murió cuando Andrés tenía 15 años, dije suavemente. ¿Cómo crees que un adolescente podía dirigir una empresa de construcción? La respiración de Aileen se había vuelto más rápida. Tú la manejaste hasta que él fue mayor de edad. La manejé, sí. Pero nunca dije que se la había transferido. El grito que soltó fue casi primitivo. Eso es imposible. Andrés firma todos los contratos. Andrés firma como gerente general, expliqué pacientemente. Es un puesto muy importante, con muy buena paga. Pero gerente general no es lo mismo que propietario. Estás mintiendo. Los documentos están en la caja fuerte de mi notario, dije. Si quieres verificarlo, su número está en el directorio. Pregúntale quién es la dueña de Constructora Herrera. Te va a dar una sorpresa muy interesante. Hubo un largo silencio, luego escuché sollozos ahogados. ¿Por qué me haces esto?, susurró. No te estoy haciendo nada, mija. Solo estoy asegurándome de que entiendan quién es realmente la reliquia podrida en esta familia. Colgué y apagué el teléfono. Durante los siguientes 30 minutos, disfruté del silencio más completo que había tenido en años. Cuando volví a encender el teléfono, tenía 17 llamadas perdidas y 28 mensajes de texto. La mayoría de Aileen, algunos de Andrés, y sorprendentemente, 3 de mi contador preguntando si había algún problema con las cuentas porque había recibido varias llamadas preguntando sobre la propiedad de la empresa. El mensaje de texto más reciente era de Aileen, y podía sentir la desesperación goteando de cada palabra: necesitamos hablar. Ahora. Pero yo no tenía prisa. Había esperado 5 años para que alguien me tratara con respeto en mi propia familia. Un día más no me iba a matar. Esa tarde, mientras regaba mis rosas,
reflexioné sobre todas las pequeñas humillaciones que había tolerado. Las cenas donde Aileen corregía mis modales, las reuniones familiares donde me trataba como si fuera una invitada en mi propia casa, las veces que había sugerido que tal vez era hora de que descansara y dejara que las nuevas generaciones tomaran control. Había pensado que estaba siendo paciente, sabia, amorosa. Pero ahora me daba cuenta de que había sido cobarde. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Andrés, y su voz sonaba destrozada. Mamá, por favor. Aileen está llorando desde hace horas. Dice que la vas a dejar sin nada. Mijo, dije gentilmente, nunca tuvo nada que fuera suyo. Esa noche, sentada en mi estudio rodeada de álbumes de fotos y documentos que no había revisado en años, permití que los recuerdos me envolvieran. La realidad de lo que había construido, de lo que había sacrificado, me golpeó con una fuerza que no esperaba. Cuando Roberto murió en ese accidente de construcción, Andrés tenía apenas 15 años. Era un niño asustado que acababa de perder a su padre, y yo era una mujer de 35 años que de repente se encontró completamente sola con una empresa en quiebra y deudas que parecían imposibles de pagar. Los socios de Roberto aparecieron a la semana del funeral. Recuerdo sus caras condescendientes cuando se sentaron en mi sala, hablándome con esa voz pausada que los hombres usan cuando creen que estás a punto de colapsar. Lorenza, había dicho el más viejo, entendemos que esto es difícil, pero seamos realistas. Una mujer no puede manejar una empresa de construcción. Te ofrecemos comprar la parte de Roberto por un precio justo. Justo. Su idea de justo era pagarme una fracción de lo que valía, apenas lo suficiente para mantenerme a flote por un año o dos. Querían que desapareciera silenciosamente, que tomara el dinero y criara a mi hijo en un departamento pequeño mientras ellos se quedaban con todo lo que Roberto había ayudado a construir. No, les dije esa tarde. No voy a vender. Se rieron. Literalmente se rieron en mi cara. Lorenza, sé razonable. No sabes nada sobre construcción. Pero se equivocaban. Durante 15 años de matrimonio, había estado presente en cada cena de negocios, cada reunión informal, cada conversación telefónica. Roberto discutía conmigo cada proyecto, cada decisión importante. Yo llevaba los libros, manejaba el papeleo, conocía a cada cliente importante. No era solo la esposa del constructor, era su socia silenciosa. Los primeros 3 años fueron un infierno. Trabajaba 18 horas al día, aprendiendo sobre permisos de construcción, códigos de edificación, negociando con contratistas que pensaban que podían aprovecharse de una viuda. Andrés pasaba las tardes solo, haciendo tareas en la oficina de la empresa porque no podía permitirme una niñera. Recuerdo una noche en particular cuando él tenía 17 años. Llegué a casa pasadas las 11, agotada después de inspeccionar 3 obras diferentes. Lo encontré estudiando en la mesa de la cocina, rodeado de libros de preparatoria. «Mijo», le dije, «¿ya cenaste?» «Preparé un sándwich», respondió sin levantar la vista. «Mamá, mis amigos me preguntaron si puedo ir al cine el sábado». Por supuesto, dije automáticamente, aunque sabía que tenía una reunión importante ese día. «Es que, necesito dinero para el boleto». Me detuve. Acababa de pagar a los trabajadores y las cuentas de la semana. En mi cartera tenía exactamente 40 pesos para los siguientes 3 días. «¿Cuánto necesitas?» «Como 80 pesos. Para el cine y algo de comer». Le di todo lo que tenía, diciéndole que era suficiente. Esa noche cené las sobras de su sándwich y me prometí que algún día él no tendría que preocuparse por 80 pesos para ir al cine. Tardé 10 años en cumplir esa promesa. 10 años de trabajar fines de semana, de negociar contratos en restaurantes baratos porque no podía permitirme una oficina elegante, de usar el mismo vestido negro a todas las reuniones importantes porque era el único que tenía que se veía profesional. Pero lo logré. Para cuando Andrés cumplió 25 años, Constructora Herrera era una de las empresas más respetadas del estado. Teníamos contratos con el gobierno, con desarrolladores privados, con centros comerciales importantes. La empresa que sus socios querían comprarme por migajas ahora valía 50 veces más. Andrés se graduó de Ingeniería Civil con honores. Le compré un carro nuevo para su graduación, no usado como el que yo había manejado durante 15 años. Cuando se casó con Aileen, les pagué una boda que costó más de lo que yo había ganado en mis primeros 5 años de trabajo. Y durante todo ese tiempo,
él asumió que era natural. Que de alguna manera la empresa había crecido sola, que los contratos llegaban por arte de magia, que el dinero para su educación, su boda, su estilo de vida, simplemente existía sin esfuerzo de mi parte. Nunca le hablé de las noches en vela revisando presupuestos, de las veces que tuve que elegir entre comprarme ropa nueva o invertir en equipo para la empresa, de las cenas de negocios donde era la única mujer en una mesa de 20 hombres que me miraban como si fuera una curiosidad. Cuando Aileen apareció en nuestras vidas hace 5 años, inmediatamente comenzó a sembrar dudas sobre mi capacidad para dirigir la empresa. Lorenza trabaja demasiado para su edad, le decía a Andrés. Debería estar disfrutando su retiro. Es hora de que tú tomes las riendas completamente. Y Andrés escuchaba. Comenzó a tomar más decisiones sin consultarme, a presentarse ante los clientes como el verdadero jefe. Le daba explicaciones a Aileen sobre mis limitaciones, como si yo fuera una anciana senil en lugar de la mujer que había construido todo lo que él daba por sentado. La ironía era deliciosa. Aileen había pasado 5 años tratando de manipular a Andrés para que me quitara el control de mi propia empresa, sin saber nunca que legalmente, financieramente, documentalmente, yo nunca había soltado ese control. Ahora, sosteniendo en mis manos los documentos originales de constitución de la empresa, firmados hace 35 años, me di cuenta de algo más: no había sido un descuido no transferirle la propiedad a Andrés. Había sido instinto maternal. Alguna parte de mí siempre supo que necesitaba proteger lo que habíamos construido. Mañana tendría una conversación muy larga con mi hijo. Los siguientes días fueron como una partida de ajedrez, y yo tenía décadas más de experiencia que mi oponente. Cada movimiento que hacía era calculado, preciso, diseñado no solo para recuperar mi posición sino para enseñar una lección que debía haberse aprendido hace mucho tiempo. El primer golpe llegó el martes por la mañana. Aileen había desarrollado la costumbre de usar la tarjeta de crédito de la empresa para sus gastos personales relacionados con representación. Manicures, tratamientos faciales, ropa de diseñador, cenas en restaurantes caros con sus amigas. Todo justificado como inversión en imagen empresarial. Esa mañana, en el salón de belleza más exclusivo de la ciudad, la tarjeta fue rechazada. El teléfono sonó antes del mediodía. Lorenza, hay un problema con las tarjetas. La voz de Aileen temblaba entre la furia y el pánico. Dice que están canceladas. ¿Canceladas?, pregunté con fingida sorpresa. Qué extraño. ¿Estás segura de que eran tarjetas de la empresa? Por supuesto que eran de la empresa. Las he usado durante 3 años. Bueno, mija, si eran de la empresa, entonces solo el propietario de la empresa puede autorizarlas. Y como ya establecimos ayer, el propietario soy yo. Un grito ahogado. No puedes hacer esto. Puedo hacer lo que quiera con mi empresa, dije, y colgué. El segundo golpe llegó esa misma tarde. El Mercedes blanco que Aileen manejaba, oficialmente registrado como vehículo de la empresa para uso del personal gerencial, fue tranquilamente recogido de su garaje por la compañía de grúas. Esta vez, Andrés llamó primero. Mamá, llevaron el carro de Aileen. Dice que tú ordenaste que se lo quitaran. No era su carro, mijo. Era un vehículo de la empresa asignado a ella por cortesía. Pero las cortesías se pueden retirar. Pero está embarazada. Necesita transporte. Puede usar tu carro. O puede comprar uno propio. Con su propio dinero. Ese viernes, toqué el tema que sabía que más les dolería, la casa. Andrés y Aileen vivían en una hermosa casa colonial en Las Lomas, con jardín amplio, piscina y vista a la montaña. Era perfecta para una familia joven exitosa. Lo que Aileen nunca había preguntado era quién la pagaba realmente. La casa estaba a nombre de la empresa. Técnicamente, Andrés y Aileen eran inquilinos, aunque nunca habían pagado renta. Otro beneficio del puesto gerencial de Andrés que Aileen había asumido que era permanente. No los desalojé. Eso habría sido cruel. En cambio, hice algo más educativo, les envié un contrato de arrendamiento formal. La renta mensual era exactamente el salario que Andrés ganaba como gerente general. Cuando el contrato llegó por mensajería el viernes por la tarde, el teléfono explotó. «Esto es ridículo», gritó Aileen sin ni siquiera saludar. «No podemos pagar esta renta». «Es una renta muy razonable para una casa de esa calidad en esa zona», respondí calmadamente. De hecho,
está por debajo del precio de mercado. Pero es todo el salario de Andrés. Exactamente. Es una buena lección sobre vivir dentro de sus posibilidades. ¿Y con qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a mantener al bebé? Por primera vez en días, mi voz se endureció. Con lo que ganan trabajando. Como hace la gente normal. Esa noche, después de 3 llamadas más de Andrés rogándome que reconsiderara, tomé una decisión. Era hora de tener una conversación cara a cara. Lo cité en mi casa el domingo por la tarde. Llegaron puntuales, pero el contraste con la Aileen que había conocido 5 años atrás era impactante. Sin maquillaje profesional, sin ropa de diseñador, sin la actitud altiva que había cultivado durante años, se veía como lo que realmente era, una mujer joven asustada que había apostado todo a una estrategia que acababa de fallar estrepitosamente. Andrés se veía peor. Mi hijo, que siempre había sido guapo y confiado, tenía ojeras profundas y una postura derrotada. Me dolió verlo así, pero sabía que era necesario. Siéntense, dije, señalando el sofá. Tenemos que hablar. Mamá, comenzó Andrés, esto ya fue demasiado lejos. ¿En serio? Lo miré directamente a los ojos. ¿Demasiado lejos fue cuando tu esposa me llamó reliquia podrida en mi cumpleaños? ¿O demasiado lejos es que yo ejerza mis derechos sobre mi propia empresa? Aileen se retorció en su asiento. Lorenza, yo estaba alterada por el embarazo. No quise. No mentiras, la interrumpí. Has querido decirme eso durante años. El embarazo solo te dio la valentía. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Andrés con voz rota. Quiero respeto, dije simplemente. Quiero reconocimiento. Y quiero que entiendan que todo lo que han dado por sentado durante años puede desaparecer en un instante. Ya entendimos, murmuró Aileen. Por favor, solo, déjanos volver a como estábamos. Sonreí, pero no era una sonrisa amable. ¿Cómo estábamos? ¿Cuándo me trataban como un estorbo en mi propia familia? ¿Cuándo asumían que mi único propósito era financiar su estilo de vida mientras me faltaban al respeto? El silencio se alargó. Finalmente, Andrés habló. ¿Qué tienes que hacer para perdonarnos? La pregunta que había estado esperando. La que determinaría si esta familia tenía salvación o si era hora de cortar lazos para siempre. Esa, dije, es una conversación muy larga. La conversación que siguió esa tarde del domingo fue la más difícil de mi vida. 35 años de dolor silencioso, de sacrificios no reconocidos, de humillaciones toleradas por amor maternal, finalmente encontraron voz. Quiero que me expliques algo, Andrés, comencé, mi voz tranquila pero firme. ¿En algún momento durante estos últimos 5 años te preguntaste por qué nunca me defendías? Mi hijo se removió incómodo en el sofá. Mamá, yo. No me interrumpas, dije. 5 años escuchando cómo tu esposa me corregía en mi propia casa. 5 años de sugerencias sobre mi edad, mi capacidad, mi lugar en esta familia. Y tú, mi único hijo, siempre encontrabas una manera de justificarla. Aileen intentó hablar, pero la detuve con una mirada. Cuando cumplí 65 años, Aileen sugirió que era hora de que me jubilara completamente. ¿Recuerdan? Dijiste que era una buena idea, Andrés. Que yo me había esforzado suficiente. Pensé que querías descansar, murmuró él. ¿Descansar de qué? ¿De la empresa que construí con mis propias manos? ¿Del trabajo que me mantuvo viva después de que tu padre murió? Mi voz se quebró ligeramente. Lo único que quería era que reconocieras lo que había hecho. Que me vieras como algo más que un obstáculo para tu felicidad matrimonial. Aileen finalmente encontró su voz. Lorenza, yo nunca quise hacerte sentir. ¿Qué? La interrumpí. ¿Invisible? ¿Inútil? Como una carga. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Porque eso es exactamente lo que lograste. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Cuando me volteé, vi algo que no había visto en años, Andrés estaba llorando. Mamá, susurró, lo siento mucho. ¿Qué sientes, exactamente? Todo. Haber permitido que te faltáramos al respeto. Haber asumido que todo lo que teníamos era natural.
Nunca me puse a pensar en lo que había sacrificado. Por primera vez en días, sentí que tal vez esta conversación valía la pena. Tu padre y yo trabajamos 18 horas al día para construir algo que ustedes pudieran heredar, continué. Cuando él murió, pude haber vendido todo y vivir cómodamente el resto de mi vida. En lugar de eso, trabajé el doble para asegurarme de que tuvieras una empresa sólida cuando fueras mayor. Lo sé, dijo Andrés con voz rota. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, nunca habrías permitido que alguien me llamara reliquia podrida en mi propia casa. Aileen se sobresaltó como si la hubiera abofeteado. Lorenza, ¿yo? Tú nada, dije firmemente. Llegaste a esta familia hace 5 años y inmediatamente decidiste que yo sobraba. Que era un estorbo para tu vida perfecta. Pues déjame decirte algo, esta vida perfecta que has estado viviendo la construí yo, peso por peso, proyecto por proyecto. Tienes razón, susurró ella. Tienes toda la razón. Por supuesto que tengo razón. La pregunta ahora es qué vamos a hacer al respecto. Andrés se secó los ojos. Dinos qué quieres, mamá. Haremos lo que sea necesario. Lo que quiero es simple, dije, regresando a mi silla. Quiero respeto. Quiero que se acabe esta farsa de que soy una anciana senil que necesita ser manejada. Y quiero que Aileen entienda que en esta familia, yo no soy la nuera. Ella sí. Aileen asintió vigorosamente. Sí, lo entiendo. Completamente. ¿En serio? La miré directamente. Porque hace una semana me dijiste que ya no era la cabeza de esta familia. Que ese lugar te pertenecía a ti. Estaba equivocada, dijo, y por primera vez, su voz sonaba genuinamente arrepentida. Estaba muy equivocada. Sí, lo estabas. Pero el daño ya está hecho. El silencio volvió a caer sobre nosotros. Finalmente, Andrés habló. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿De qué volvamos a ser una familia? La pregunta me partió el corazón porque era la que yo había estado esperando escuchar durante años. Pero también me obligó a enfrentar una verdad dolorosa, algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. No lo sé, admití. Honestamente, no lo sé. Por favor, rogó Aileen. Danos una oportunidad. Podemos cambiar. La miré durante un largo momento. Había algo diferente en sus ojos ahora. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía al miedo genuino. No miedo a perder el dinero o el estatus, sino miedo a perder la familia. Una oportunidad, repetí lentamente. ¿Sabes cuántas oportunidades te di durante 5 años? ¿Cuántas veces excusé tu comportamiento, esperando que maduraras? Pero ahora es diferente, insistió. ¿Ahora entiendo? ¿Entiendes que, exactamente? Que sin ti, no somos nada. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. Era una admisión brutal, pero honesta. Y tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo nuevo. Está bien, dije finalmente. Una oportunidad. Pero va a ser bajo mis términos, completamente. Ambos asintieron eagerly. Y si vuelven a faltarme al respeto, se terminó. Para siempre. Entendido, dijeron al unísono. Pero aún tenía una carta más que jugar. Una que determinaría si realmente habían aprendido la lección. 6 meses después de mi cumpleaños número 70, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa propiedad frente al mar en Puerto Vallarta, observando el atardecer mientras sorbía un vino que había elegido sin considerar el precio. La brisa marina llevaba el aroma de las bugambilias que había plantado en mi nuevo jardín, y por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz. La decisión final había llegado 3 meses después de esa conversación del domingo. Andrés y Aileen habían cumplido sus promesas superficialmente, eran respetuosos, agradecidos, cuidadosos con sus palabras. Pero yo había aprendido algo importante durante esos meses de observación: el respeto forzado por miedo no es respeto real. Aileen me trataba como a una reina, pero podía ver en sus ojos que era actuación. Andrés había comenzado a consultarme cada decisión, pero era por obligación, no por reconocimiento genuino de mi experiencia. Habían aprendido a comportarse, pero no habían aprendido a valorarme.
Esa realización me liberó de la última cadena que me ataba a una vida que ya no me servía. Voy a vender la empresa, les anunció una mañana de abril durante el desayuno en mi casa. El tenedor de Andrés se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Qué? Ya escuchaste. Constructora Herrera está en venta. Pero mamá, Aileen se veía genuinamente consternada, es tu legado. Es nuestro futuro. Mi legado soy yo, respondí calmadamente. Y mi futuro es lo que yo decida hacer con él. ¿A quién se la vas a vender?, preguntó Andrés con voz temblorosa. A la competencia. Martínez y Asociados ha estado interesado durante años. Me ofrecieron una cantidad que me permitirá vivir muy cómodamente el resto de mi vida. ¿Y nosotros qué? La pregunta salió de Aileen antes de que pudiera contenerse. La miré directamente. Ustedes van a aprender a construir su propia vida. Como yo tuve que hacerlo cuando tenía su edad. Pero el bebé. Comenzó Andrés. El bebé va a tener padres que trabajen por lo que tienen, en lugar de padres que vivan de los esfuerzos de la abuela. Va a ser una lección muy valiosa. Esa conversación había sido hace 3 meses. La venta se finalizó hace 2 semanas, y ahora estaba aquí, en mi terraza nueva, con una cuenta bancaria que me daba libertad absoluta por primera vez en mi vida adulta. Mi teléfono sonó. Era Andrés, como cada martes por la tarde desde que me mudé. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Muy bien, mijo. ¿Y ustedes? Bien. Aileen consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Está aprendiendo mucho. Sonreí. Me da mucho gusto escuchar eso. Y yo, bueno, estoy trabajando con uno de los antiguos clientes de la empresa. Como consultor independiente. Eso suena interesante. Hubo una pausa. Mamá, quería preguntarte, ¿estarías dispuesta a que viniéramos a visitarte este fin de semana? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué? Porque te extrañamos. Porque queremos conocer tu nueva casa. ¿Por qué? Su voz se quebró ligeramente, porque finalmente entiendo lo que perdimos. Miré hacia el océano, donde las gaviotas danzaban sobre las olas. Durante 35 años, había esperado escuchar esas palabras. Ahora que las escuchaba, me daba cuenta de que ya no las necesitaba para ser feliz. Por supuesto que pueden venir, dije. Pero van a tener que quedarse en un hotel. Esta casa es solo mía. Entendido, dijo rápidamente. Completamente entendido. Después de colgar, reflexioné sobre el cambio en su voz. Ya no era el Andrés que daba todo por sentado. Era un hombre que había aprendido que las bendiciones se pueden perder si no se valoran. Esa noche, cené en el restaurante de la playa, sola pero no solitaria. El mesero, un joven simpático llamado Carlos, se había acostumbrado a verme y siempre me guardaba la mesa con la mejor vista. ¿Todo bien, señora Lorenza?, preguntó mientras me servía el postre. Todo perfecto, Carlos. Se ve muy contenta últimamente. ¿Sabes qué?, le dije, creo que finalmente aprendí la diferencia entre ser necesitada y ser respetada. Él sonrió sin entender completamente, pero asintió como si fuera la cosa más sabia del mundo. Camino a casa, pasé por la construcción del nuevo centro comunitario que estaba financiando con parte del dinero de la venta. No llevaba mi nombre, no era un monumento a mi ego. Era simplemente un lugar donde las madres solteras de la comunidad podrían recibir capacitación laboral gratuita. Mi verdadero legado no era una empresa que había vendido, ni una familia que había tenido que alejar de mí para encontrar respeto. Mi legado era la certeza de que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir como si fuera menos de lo que era. A los 70 años, finalmente había aprendido que a veces el amor propio requiere soledad, y que la familia verdadera son las personas que te eligen y te valoran, no necesariamente las que comparten tu sangre. El océano rugía suavemente en la distancia, y por primera vez en mi vida, el sonido no me recordaba la soledad. Me recordaba la libertad. Mañana comenzaría las clases de pintura que había estado posponiendo durante 40 años. Pasado mañana exploraría los mercados locales para encontrar ingredientes para cocinar solo para mí, porque me gustaba hacerlo. Y algún día, cuando Andrés y Aileen vinieran a visitarme, sería porque realmente querían estar conmigo, no porque necesitaran algo de mí. Esa diferencia, me di cuenta mientras abría la puerta de mi casa iluminada por la luna,
Había valido cada peso que costó comprarla.